Vamos a estudiar cómo funciona Binah. Binah es Ima. Y Serampin, que es Eilie. Es el nombre que alguien experimenta cuando siente Sefirot, Malhut, más las 6 de Serampin. Entonces experimenta Ele. Experimenta el nombre Elohim. ¿Ese es el nombre del Creador? Sí, pero en experiencia. En mi experiencia. Siempre es mi experiencia personal. Cuando llegue a otro nivel y llegue también a otro Serampin, por ejemplo, en el mundo de Briah, es lo mismo. El mismo nombre, Elohim. Por supuesto que en otro nivel, pero también el nombre Elohim. Pregunta de un estudiante. ¿Por qué a veces escribimos Yu-Hei y a veces escribimos Bab-Hei? Todo tiene un sentido. Cuando la letra Bab viene primero y luego Serampin, es masculino y domina. Nosotros crecemos desde abajo hacia arriba, pero primero la Hei y luego la Bab. Cuando la Hei viene primero, significa que en esa combinación domina la hembra. La letra que viene primero es la que domina. Cuando la letra Bab viene primera, tiene el mismo valor numérico, pero nos dice que está debajo del paraguas, pero del masculino. Vamos a estudiar estos matices. Por lo tanto, elijo el sistema de los nombres divinos, las fuerzas. Vamos a hacer cálculos y empezaremos a sentir los nombres. Estos le resultarán de interés y va a sentir más. Es por eso que estoy en contra de los gráficos, porque es posible que desee aferrarse a ellos y entonces peco y también lo induzco a pecar. Ima es Binah, la letra Yud y la Mem, y juntas tienen un valor numérico de 50. La Mem, letra Mem, equivale a 40 y la letra Yud equivale a 10, y juntas suman 50. También podemos invertir a Ima, y entonces dice mi, o quién. El E significa esto. Cuando tengo carencia y experimento solo 7 de las 10 sefirot, experimento el nombre de Elohim. Entonces él es como un señor, pero que es severo, al igual que las leyes de la naturaleza, que son incorruptibles. El juicio, eso es el nombre de Elohim, con K. Cuando traduzco la Torá y dice, en el principio creó Elohim con K los cielos y la tierra, no voy a traducir Elohim como que Dios, como en la Biblia en general. ¿Pero qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que hay en los nombres, por ejemplo, de Elohim, Yahvé o Él? Cuando experimento al Creador hasta Gesed, misericordia, eso es el nombre de Él. Esto también está en los nombres de Mijael o Rafael. Él es el nombre del Creador en su calidad de Gesed, misericordia o amor, para la experiencia completa de la divinidad, que son las 10 sefirot. Tenemos el nombre Yud-Hei Bab-Hei. Cuando uno experimenta solo 7 sefirot, entonces experimenta Elohim con cada kilo. Pero, ¿dónde están los otros 3? Uno simplemente no los ve. No los ve con sus ojos interiores. 2 personas pueden estar juntas. Una ve y la otra no. Un niño no ve una sefirá. No ve ninguna fuerza. Si solo experimento la Hei, es Malhut. Experimento el nombre del Creador con Hei Bab, Hei Yud, en su cualidad de Adni. Adonai es otro nombre del Creador que no debe usarse ese nombre en vano. Adni significa la manifestación de la única fuerza creadora, que es Yud Hei Bab Hei, en la Malhut, la sefirá más baja. Él está en todas partes. Por supuesto, también en la Malhut, en el Ein Sof. En el Ein Sof, en el infinito, también hay Malhut. Ein Sof está en todas partes, pero en la percepción de un Kli, el Malhut, el Creador se manifiesta en su nombre Adni. Por lo tanto, yo sigo lo que dice el Ari.
quien también hace esto. Usamos las 10 sefirot, pero en conexión con el nombre de estas 4 letras. Entonces voy a hacer la corrección en cada situación. Cuando siento que tengo todo esto en mí, entonces el juicio y la misericordia están en equilibrio dentro de mí, en mi interior. Por supuesto que la misericordia tiene la delantera, no por debilidad, sino porque elijo hacerlo, porque así me hago afín a la misericordia del nombre del Creador. Él, el Hashem misericordioso y todopoderoso, que se ha manifestado a sí mismo de esta manera a Moshe en el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Esto es lo que recibió Moshe, la Torá, la 26 generación. El Creador se manifiesta a sí mismo como un Hashem misericordioso. Antes de esto, ellos eran asesinos y tenían vidas terribles con mucha violencia. Vamos a estudiar cuáles son las fuerzas que había y cómo desperdiciaron su energía eterna. ¿Todo se entiende por qué estamos estudiando esto? Nuestra intención tiene que ser tomar contacto a través de los nombres del Creador o de las Sefirot para estar más cerca de nuestra realización. Esto significa llegar a experimentar lo eterno. Ese es el punto. No estudiamos para saber, sino para entrar en contacto con lo eterno, para experimentarlo. Este es el camino que traza Ari, y yo aprendo con y del Ari. Es por eso que también explico los nombres del Creador eterno y las 10 Sefirot, paralelas entre sí. La luz entra y entonces vemos todos estos procesos hasta el final. Sabrá la base del gráfico y sobre la base del gráfico que quiero hacer veremos la caída de Adán y cómo los mundos es que han caído desde Adán. Vamos a llegar a 6.000 años de correcciones. Vamos a ver lo que significa todo esto. Continuaremos hasta el 7.000, el 8.000, el 9.000 y los 10.000 años y luego vamos a ver el propósito de la creación, el propósito personal de la creación y de toda la humanidad. También vamos a ir a través de las Sefirot. Vamos a hacer ambas cosas, pero para nosotros lo importante es cuando creen nuestras percepciones y crecen. Sobre todo cuando crecen. ¿Cuáles nombres encontramos? ¿Qué graduaciones? Uno no puede ver esto en las Sefirot. Algunas cosas son más fáciles de explicar sobre la base de las Sefirot, pero todo es lo mismo. Serampin siempre es la letra Vav, de Yud Hei Vav Hei. Jochma siempre es la letra Yud. Usted debe ver a estos paralelos siempre dentro de usted. Hay 10 Sefirot y Serampin es un grupo de Sefirot, que son... Luego tenemos Jochma, Binah, Serampin y Malhut, que son 4 Sefirot. Todo consiste en 4, más la raíz que es Keter. Y ahora observemos más de cerca a las 10 Sefirot, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, pero todas de la cualidad de la Jochma, de la cualidad de Jochma. ¿Qué significa entonces eso? Hemos dicho que hay Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Todo consiste en estas 4 más la raíz que es el Keter. Y ahora hacemos distinciones adicionales. Hay Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut del Keter. Y todas de la cualidad del Keter, porque el Keter también tiene 5. Todo tiene 5 Sefirot. Echemos un vistazo. Keter de Jochma y Jochma de Jochma. Y Jochma también contiene la totalidad de 5. Binah también tiene Jochma, Serampin de Jochma y Malhut de Jochma. ¿Pero qué significa todo esto? Todas ellas tienen la cualidad de la raíz Jochma, pero una en relación con otra, y ellas son superiores o inferiores. Ahora Binah también tiene 10 o 5 Sefirot. Keter de Binah, Jochma de Binah, Binah de Binah, Serampin de Binah y Malhut de Binah. Y nuevamente la totalidad de las 5 Sefirot básicas o fundamentales de la cualidad de la Binah. Serampin tiene también 5, incluso Malhut tiene 5. Malhut tiene su propio Keter, Keter pero de Malhut.
Jochma de Malhut, Binah de Malhut, Serampin de Malhut y Malhut de Malhut. Pero todas son de la cualidad de Malhut, o sea, de la segunda, de la última letra Hei de Yud Hei Vav Hei, o la segunda Hei. Entonces cada sefira tiene sus propias 10, y así sucesivamente hasta el infinito. Nosotros iremos más allá para observar cómo es cualitativamente en esas 10 o 5 sefirot de la Jochma. Las 5 sefirot de Jochma son la Keter de la Jochma de la Jochma, la Binah de la Jochma, Serampin de la Jochma y Malhut de la Jochma. Y todas son llamadas el Parsuf Jochma. O Parsuf significa también rostro. Literalmente Parsuf Jochma significa 10 o 5 sefirot de Jochma. Y toda la gama de sefirot de la clase de Jochma. De la luz Jochma, que se corresponden con la primera letra del tetragrametón Yud. Keter no tiene ningún engrosamiento. No hay densidad de deseo en Keter. Por lo tanto, no hay ninguna letra en el nombre de 4 letras del Creador, debido a que Keter no tiene tosquedad. Keter son solo las 4 letras que son puras, Yud, Hei, Vav, Hei puras. Nosotros las agrupamos y obtenemos entonces el nombre puro de Keter. Todo está presente potencialmente en esta fuerza de Keter. Esto se muestra en estas 4 letras, las letras simples de Yud, Hei, Vav, Hei de Keter. La Yud es la 10ª letra del alfabeto y tiene un valor numérico de 10. Después de que todo consiste en 10, la Yud es la primera fuerza manifestada en el universo, de las 10. Es por eso que tenemos y que vemos que todo consiste en 10 sefirot, o 5 cuando las reducimos. La Hei, letra Hei, es 5, la 5ª letra del alfabeto, con valor numérico de 5. La Vav es 6, y la segunda Hei es 5 también. Sumado es 26, que es igual a 10 más 5 más 6 más 5, 26. La letra Kaf es igual a 20, y la letra Vav es igual a 6. Que son un entorno puro de Yud Hei Vav Hei, el nombre puro del Creador. Este nombre puro de Yud Hei Vav Hei es sin engrosamiento, sin más engrosamiento por así decirlo de la luz. En el Keter la fuerza no ha sido desplegada todavía. El despliegue de las fuerzas empieza en la Jochma. ¿Y cómo se muestra esto? Se ha rellenado de Yud Hei Vav Hei, la Jochma, y es Milui. Milui es el relleno que se llama Milui. Las 4 letras están escritas totalmente con la N, con esta N. Cuando escribimos completamente el nombre Yud Hei Vav Hei, se obtiene la letra Yud. Cuando escribimos totalmente, completa la Yud. Esto significa que comienza un engrosamiento, porque primero hay solo la luz pura de Yud Hei Vav Hei. Yud es igual a Yud más Vav más Dalet, que es 10 más 6 más 4, que es igual a 20. Hei es igual a Hei y Yud, que es 5 más 10, que es igual a 15. Vav es igual a Vav y Yud y Vav, que es igual a 6 más 10 más 6, que es igual a 22. Y Hei es igual a Hei y Yud, que es igual a 5 más 10, que es igual a 15. El total de esta suma de todo es 72, que son 20 más 15 más 22 más 15 igual a 72. Y esto se expresa en la letra Ain, que es 70, y la Bet, que es 2. Y se abrevia y se pronuncia Ab, AB. Vemos la letra Yud de la Jochma en todas partes. Es Parsuf de Jochma. Aquí el relleno de Jochma es que domina. Jochma es la letra Yud. También vamos a mostrar esto con la Yud. En el Parsuf Jochma significa 5 sefirot de Jochma. ¿Y quién es el líder? Jochma. Todas son de Jochma. Todas de la cualidad de Jochma. Jochma de Jochma, Binah de Jochma, Serampin de Jochma y Malhut de Jochma. Y en todas partes vemos la letra Yud, que es 10 de Jochma. También en el relleno.
o Milui. Y cuando sumamos tenemos 72 y la llamamos Ain Bet, que se abrevia con Ab, AB. ¿Qué utilidad tiene esta información? En todas partes donde tratamos con el Parzuf, Jogma o rostro, cualitativamente las 5 o 10 sefirot de Jogma, y no importa en qué mundo, ya sea en el mundo de Briah, Yetzirah o Asiá o Asilut, se denomina Parzuf Ab. Ese es también el nombre del Creador después de su cualidad de fuerzas de Ab. Es en cierta fuerza que tenemos nosotros y todo lo que tiene Parzuf de Jogma, y se caracteriza por la fuerza llamada Ab, y Ab es el nombre de Yud-Hei Vav-Hei relleno. Esto es poco a poco. Esto se convierte en Kabbalah. No es solo la fe. ¿En dónde podemos creer? ¿Qué es la fe del hombre en este mundo? Algo que es infantil, algo que es ingenuo y primitivo, algo que es pobre. Vamos a hacer diferenciaciones y sentir fuerzas en nosotros mismos. Llegará y usted y lo sentirá, pero requiere de mucho tiempo. Cada parsuf de Jogma es Ab. Poco a poco, usted se va a diferenciar esto en sí mismo. ¿Cómo nos ayudará esto? Cuando leemos la Torá, cada nombre en la Torá, incluso de cada villano, todos son nombres del Creador. Y vamos a ser capaces de realizar comparaciones a través de los nombres y abreviaturas y siglas, las primeras o las últimas letras de ciertas frases, versículos de la Torá. Esto es lo que Hashem le enseñó a Moshe. Todas las técnicas para aprender acerca de las fuerzas y cualidades de Yud-Hei Vav-Hei en la Torá. Por eso se dice que Hashem se oculta en la Torá. Lo que está haciendo ahora ya es la revelación de la fuerza del Parzuf Jogma. En el nombre del Creador, la letra Yud tiene siempre sus propias 10 sefirot, y son de la fuerza de la Ab, 72. De esa manera, cuando nos encontramos con ciertas palabras o combinaciones, podemos ver de cuál fuerza se está tratando. Más adelante vamos a ver cuál es la fuerza de Moshe. Vamos a entender lo que es Moshe sin conocer su número de calzado, cuando caminaba él por el desierto. La fuerza de Moshe es la fuerza de las letras Mem, Shim y Hei. La Hei es 5, la Shin es 300 y la Mem es 40. Sumándolo todo es un total de 345. En la base de esto vamos a ver en cálculo dónde se encuentra esta fuerza y en cuál capacidad. Este es el estudio del Creador, Hashem. Esto es aprender de Hashem y no de toda la predicación que hay. Eso era necesario en el periodo inicial para despertar un poco. Pero una vez que tiene que detenerse, tenemos que empezar a aprender cómo tratar con el mismo Creador. Tenemos que empezar a aprender a entenderlo a él. En el Parzuf Jogma es Ab. Pronto verá de qué se trata. No es necesario aprender a usar palabras, sino que podemos decir Ab, y esto es 72. Allí donde se encuentre el Parzuf Jogma es siempre Ab, ya sea que se encuentre en el mundo más bajo de Asia, o en el de Briah, o en el más alto, o en Asilut. Todas son lo mismo, solo que el color es ligeramente diferente en Asia, un poco inferior, pero siempre es del Parzuf Ab. Y ahora, el Parzuf Binah, siempre empezamos con Yud-Hei Vav-Hei. Más adelante veremos que también hay otras cosas que existen, pero ahora Yud-Hei Vav-Hei, y el relleno de los mismos es Binah. También tenemos Keter de Binah, y esto es nuevamente Yud-Hei Vav-Hei, y es un total de 26. Y ahora vamos a rellenarlo. Relleno significa que ya es una fuerza, deseo o abiud, espesor, a una manifestación de esa fuerza en los kelim, deseos. Escribimos Yud y Hei, también con Yud, porque Binah está estrechamente conectada con la Jogma. La diferencia está en la letra Vav. Aquí viene el elemento de Binah, la letra Aleph. Esta es la diferencia con el Parzuf Jogma. Allí era como la Yud, pero aquí es con la Aleph. Yud es igual a Bat y Dalet, que son 10 más 6 más 4 es igual a 20. Hei es la Hei y la Yud, que es 5 más 10, que es igual a 15. Y aquí está la diferencia. La Vav
la Aleph y la Bab, que son 6 más 1 más 6, que es igual a 13. Hei es igual a Hei y Yud, que son 5 más 10, que es igual a 15. El total de la suma es 63, que son 20 más 15 más 13 más 15 igual a 63. Y esto se expresa en la letra Sameh, que es 60, y la Gimel es 3, que se abrevia Sag, Parsuf Sag. La A es solo para darle un sonido. Solo implica las letras Sameh y Gimel. Y se pronuncia Sag. Donde quiera nos encontremos en el Pasuf Binah, esto significa 5 o 0 sefirot, y siempre es Parsuf Sag. Más adelante será más fácil cuando hablemos en la Cábala de Sag de Briá, o cualquier otro mundo. Sag también está en los mundos. Entonces entendemos que es Binah. Entonces menos palabras, y la cualidad será superior. Esto es Sag, Binah. Una característica de Binah es Sag, un Parsuf. El Parsuf Binah siempre es 63. Recuerde, Parsuf Binah siempre es 63. Y por supuesto, todo lo de Binah, Keter de Binah, Jochma de Binah y etc., tienen el color de Sag, que es 63. Así es como vamos a estudiar Kabbalah. No usamos todo tipo de esquemas que son interesantes para el intelecto. De aquí se derivan todas nuestras fuerzas. Si alguien no hace esto, no es Kabbalah. Por supuesto, la New Age es mucho más divertida, y esto podrá parecerle aburrido. El significado de los números son fuerzas. Usted no siente esto todavía, pero todo llegará. Debe tener mucha paciencia y paso a paso. Damos dimensiones a las fuerzas de Yud Hei Vav Hei Havayá, la fuerza eterna creadora, y también vamos a medir, porque cuando no se puede medir, ¿qué es? ¿Qué es el Nuevo Testamento al respecto? Hashem, mi Señor, eso es todo. ¿Quién es Hashem? ¿Y quién es el Señor? Nadie entiende. Pregúntele a alguien sobre Hashem, ¿qué es él? Y no lo saben, incluso la Biblia judía. Hashem, mi Señor, pero ¿qué es Hashem y qué es Señor? A veces la gente dice Señor o DS, y eso es todo lo que un cristiano necesita saber, mas no es importante para ellos. Pero eso era hasta ahora. Hoy en día no hay más cristianos ni judíos ni musulmanes. Por supuesto que todavía existen, pero en nuestro tiempo somos la primera generación que estudia para comprender lo divino, lo eterno, a partir de lo divino mismo, todos juntos sin importar nuestros orígenes, y no con historias del hombre, lo que ellos hacen de esto. Hacen penitencia y todos nosotros juntos todavía hacemos penitencia por sus errores. Por supuesto, la gente no estaba lo suficientemente madura porque primero tuvimos que aprenderlo todo. Somos la generación del mismo pueblo que se equivocó en todas las otras generaciones que eran primitivas. Yo digo ellos, y con ellos me refiero a su reencarnación en cuerpos. Pero por supuesto que son nuestras almas. Estamos atrapados con esto debido a los errores, estupideces y formas de vida bárbaras de nuestros antepasados e incluso de nuestros padres. En comparación con nosotros, nuestros padres son bárbaros. Usted no lo sabe todavía, por supuesto. Siempre tiene que honrar a sus padres. ¿Por qué? Al igual que honramos a Jochma y a Binah, tenemos que honrar a nuestros padres. Pero, comparativamente, en cada generación los niños tienen mucho más potencial que sus padres. Los números son importantes, no en sí mismos, pero representan las fuerzas de los nombres de la Torá, del Creador, que se oculta en la Torá. Nadie puede encontrar a Hashem fuera de la Torá, porque aquí solo dice Hashem o Señor. ¿Qué puede usted aprender de ese o de Señor? Eso es moral, y por supuesto la humanidad necesitaba esto hace 2000 años, y esto lo hizo muy bien, no hizo muy bien. Pero, como podemos ver, esto no funciona. En nuestra época, ningún DS puede ayudarle a corregir el lugar del Yesod si usted no se corrige. Y alguien que dice Señor no es de Yesod hacia abajo. De Yesod hacia arriba, él puede ser Señor, pero hacia abajo no. Vamos a descubrir y seguir los nombres de la única fuerza creadora.
Progresivamente vendrán cosas aún más grandes e interesantes. Veremos la Torá y sentiremos todas estas unidades. Vamos a entender lo que es la Torá. ¿Quién comprende lo que es la Torá? En Ámsterdam hay más rabís que plomeros. Hay muchos, pero ninguno de ellos está interesado en Kabbalah. ¿Por qué? ¿Qué se gana? Todo el mundo está ocupado en la vida aquí, porque es interesante. Pero sin la Kabbalah, toda la miseria entra en nuestro mundo, porque nadie entiende lo que es DS. Quiere lo que él quiere. Decimos DS. ¿Qué hay en esta palabra? Nada, absolutamente nada. ¿Qué hay en la palabra Señor? Nada. ¿Quién es el Señor? El nombre Jabayá, Yuhei Bauhei, pronuncia todos los matices de esa fuerza. Cómo funcionan en el universo y cómo uno llega desde la mitzvot a la Torá y de la Torá al temor y del temor al amor. ¿De dónde saca eso y en cuál religión, incluyendo el judaísmo? Ellos estudian de la Torá explícitamente. Moshe hizo esto y aquello, y ellos lo estudian así. Es bueno también, pero eso es lo que estudian día y noche, en lugar de estudiar al Creador mismo, la Kabbalah. Y en estas leyes ni una palabra se refiere a nuestro mundo. La Torá habla de animales, de bueyes, pero significan solo fuerzas. ¿Cómo el hombre es un buey y llega a la Hei? Más adelante, usted podrá avanzar y llegar hacia lo divino. Ellos aprenden sobre burros. Me refiero a grupos de personas que creen que hacen grandes cosas por una causa superior. Y es un gran pecado de la manera que lo hacen. Somos así como niños. Todas las religiones son iguales, no son mejores. Todo es totalmente infantil. ¿Qué es el Señor para ellos? ¿Dame pan? Tenemos que crecer. ¿Queremos actuar o hacer esfuerzos por la vida real? ¿Queremos una vida simulada o una vida real? Ahora el Parzuf Serampin. Serampin tiene Yuhei Bavhei. También en Keter, solo 26, porque no hay ningún cambio en Keter. Aquí nuevamente el relleno de la Yud es 20. El cambio está en la Hei. Primero dijimos que la Hei más la Yud es igual a 5 más 10 y es igual a 15. Y ahora tenemos la Aleph en lugar de la Yud. Es 5 más 1 que es igual a 6. El relleno de Serampin se realiza con la Aleph. En el Sag de Binah tenemos 3 Yud y una Aleph. Ahora tenemos una Yud y 3 Aleph. El relleno de la Bab es el mismo que en el Parzuf Binah, porque Serampin proviene de Binah. Y la última Hei es también con la Aleph. Y vemos diferencias. ¿Por qué vienen después? Yud es igual a Yud Bab Dalet. 10 más 6 más 4 igual a 20. Eso es Yud. En cambio, está en la Hei, el cambio. Hei y Aleph, que es 5 más 1, que es igual a 6. Y la Bab es igual a la Bab, la Aleph y la Bab, que es 6 más 1 más 6 igual a 13. Y la Hei es igual a la Hei y la Aleph, que es 5 más 1 igual a 6. Que suman un total de 45. 20 más 6 más 13 más 6 igual a 45. Y esto se expresa en las letras Mem, 40, y Hei, 5, que se abrevia como Ma, Parzuf Ma. Donde quiera, Ma, donde quiera, encontremos el Parzuf, es Serampin. 5 más 10, Sefirot. Este tiene la fuerza Ma, que es Serampin. 5 más 10 Sefirot. Y ahora observemos el Parzuf Malhut. Keter sigue igual que en los cálculos previos. No hay ningún cambio en Keter. Yud también sigue siendo la misma y es 20. Y ahora viene el cambio. La Hei está rellena con Hei. Se convierte en una doble Hei. Hei y Hei, que es igual a 5 más 5, que es igual a 10. La Bab se convierte en una doble Bab. Bab y Bab, que es igual a 6 más 6, igual a 12. Y nuevamente una doble Hei. Hei y Hei igual a 5 más 5, que es igual a 10. ¿Y qué es lo que vemos aquí? En realidad es una Jabayá doble, porque Yud es igual a 10, pero rellena esa Yud es igual a 20. Y es como 2 Yud. Yud es igual a Yud Bad Dalet, 10 más 6 más 4 igual a 20. Hei es Hei y Hei, que es igual a 5 más 5 igual a 10.
Bab es igual a Bab y Bab, que es 6 más 6 igual a 12. Y Hei es igual a Hei y Hei, que son 5 más 5 igual a 10. El total de la suma es 52, que son 20 más 10 más 12 más 10 igual a 52. Y esto se expresa con las letras Nun, que es 50, y Bet, que es 2, que se abrevia como Bon. La A es solo para darle un sonido, Ban, Ban. Esto implica solamente las letras Bet y la Nun. La A es solo para darle sonido. 52 es 2 veces 26. El Parsut Malhut es siempre Ban, Nun y Bet, pero en la Kabbalah utilizamos Bet y Nun, y esto no es coincidencia. Vamos a ver de qué se trata. Ban es Ben y significa hijo. Estudie todo esto sin preguntarse por qué ni cómo. Usted necesita tener la intención de llegar más cerca de Havaya, Yuhei Bauhei, que en los 2000 últimos años o 3500 de la era judía de las religiones. Solo estudiando esto, usted puede llegar mucho más cerca de la fuerza eterna creadora. En una breve síntesis tenemos 4 parsufim, que son Parsufat, que es la forma de la Jogma, y la luz de la Hayá, que es 63. Parsuf Sag, que es la forma de la Binah, y es la luz de la Neshama. 45 es Ma, que es la fuerza ya de Serampin, y la luz del Ruach. Y 52 es Ban, que es la fuerza de la Malhut, y es la luz del Nefesh. Usted tiene que estudiar esto y conocer, comprender todas estas fuerzas del nombre de estas 4 letras, Yuhi, Bajei o Havaya. Lección 25. Lo más importante de todo es aprender principios. A partir de los principios podemos aprender rápidamente lo general y lo particular. Principios, comenzar con los principios más generales acerca de cómo está constituido y construido el universo. Los principios del universo se aplican a todos nosotros. Se aplican a cada acto que realizamos, a cada pensamiento que tenemos. Vamos cada vez más a principios más pequeños y más bajos, y entonces puede ser capaz de explicar sobre la base de esos principios. Y la respuesta real a la pregunta que surge en mí, dependiendo de qué trate la pregunta, a qué nivel puedo explicarla para mí mismo a través de un principio superior o de un principio inferior. No explicarla, sino que puedo verla con claridad. Por lo tanto, es importante aprender los principios. Si no podemos aplicar los principios, no podremos comprender una respuesta. Cuando uno ve un bosque determinado, por ejemplo un bosque de robles, seguramente puede decir que detrás de un roble se encuentra otro roble. Tal vez con otra estructura, altura y espesor, ancho o cualquier otra diferencia, pero seguirá siendo roble. Hay personas que siguen preguntando, ¿y qué hay detrás de ese roble? Y la respuesta es un roble. Tal persona no ve el bosque de robles. Es muy importante que aprendamos los principios. Primero los principios generales para poder ver por sí mismo que detrás de los árboles hay un bosque. Esto lo puede aplicar en su vida diaria. No todo el mundo puede hacerlo. Trate de desarrollar esto en usted mismo. Lo mismo ocurre con los preceptos o misbot. Aquí también es importante conocer los principios. ¿Cuáles son esos preceptos? ¿Qué se esconde detrás de los preceptos? No matarás, no harás esto, pero tienes que hacer aquello y etcétera. Si sabemos esto, no nos perdemos. Entonces siempre podemos utilizar todo y vamos a avanzar más rápido. El principio más importante de todas las leyes del universo es el principio de tomar el alimento en cierta mezcla y desechar las sobras. Esto puede ser una situación determinada, cierta sensación, cierta actitud, cierta mezcla determinada o cierto fenómeno. Extraer el alimento y desechar las sobras. Esto es muy importante. Entonces uno toma el alimento y todo lo que no es el alimento en ese momento, en esa situación, dependiendo de su condición y desarrollo, tiene que desecharlo, ¿lo comprende? Más adelante, cuando tenga más fuerzas, podré buscar los residuos nuevamente y lo que una vez vi como residuos. Mis ojos entonces no podían ver, por lo tanto es que eran para mí como residuos. Yo no los había visto como alimentos, no tenían gusto para mí. Una vez que he renovado fuerzas, puedo observarlo nuevamente, exponerlo nuevamente y recalentar el alimento, de modo que otra porción se convertirá en alimento.
Tenemos construido lo mismo en nuestro mundo, en cualquier proceso. Una fábrica hace un producto que es el alimento y también hay residuos. Al igual que el petróleo crudo es procesado en buenos productos y lo que no se necesita es como un residuo. Por ejemplo, hace 100 años el aceite para la calefacción era un producto principal. Solo veían el aceite para la calefacción. Ese era el alimento y el resto era desperdicio o asfalto. Este es el principio fundamental, pero ¿por qué? Vamos a ver que todo corresponde con las leyes fundamentales del universo. Eso es la manera en que ha sido todo construido. Primero fue la recepción de la luz, que era muy sutil, y lo que no pudo ser recibido en la primera recepción fue como residuo para la primera recepción. Lo que es residuo para alguien más elevado es un alimento para alguien inferior. Este es un punto que es muy importante, un principio. Trate de recordar siempre esto. Donde quiera que haya residuos para un superior, hay alimento para un inferior. Alguien inferior no necesita decir que no. Para él no es un residuo. Cuando uno se eleva de acuerdo a su propia alma, con sus propias fuerzas, verá que su alimento también cambia. Va a comer menos comida chatarra en todo lo que hace. Uno puede comer comida chatarra o un manjar, pero ¿qué significa? En cada situación hay quien prepara la comida y desecha el residuo. ¿Y qué es el alimento? Eso depende de su desarrollo, de sus opciones, de su meta y etcétera. De este modo todos somos diferentes. Todos vivimos en mundos diferentes. Nuestras elecciones son diferentes también. Hay 1001 niveles de vida diferentes. Para la ley, todos somos las mismas personas y cuando todo el mundo sea corregido, todos vamos a llegar al mismo nivel. Todavía habrá almas diferentes de niveles superiores o inferiores. Esto es correcto, porque también vemos esto en la vida diaria. Uno ve televisión y otro lee un libro. También hay una diferencia respecto de lo que uno puede ver en la televisión o lo que lee en el libro. Tal vez a alguien le gusta ver una telenovela, siente la vida allí, todas las emociones, siente las lágrimas, y eso es el alimento para él y nada más. En cada situación necesitamos extraer el alimento y desechar los residuos de esa situación en particular. Pero ¿qué es el residuo? Aquello a lo que no puedo encontrarle el gusto, que no puedo comer, entonces tengo que desecharlo en cada situación. ¿Qué hace usted en el tiempo libre? Una vez más, tiene que verlo de este modo, extraer el alimento y desechar el residuo. Cada minuto somos arrancados por fuerzas internas, porque así es como fue hecho el mundo, el bien y el mal. Por eso vamos a elegir activamente lo que es bueno para mí. Eso es el alimento. Alimento significa algo que es útil, utilizable. Eso es el alimento. Vemos que el alimento no está hecho naturalmente. Tenemos que hacer el alimento nosotros mismos. ¿Por qué nos es dado el alimento desde arriba? ¿Por qué no nos es dado desde arriba? El alimento no ha sido dado desde arriba para nosotros, solo hay una materia en crudo, no el alimento. Nosotros mismos tenemos que aprender a preparar ese alimento, tenemos que tomar decisiones, y eso es la cooperación entre el Creador y nosotros. Granos, ¿eso es el alimento? Eso es materia cruda, al igual que el petróleo, y nosotros tenemos que trabajar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre los granos y el pan o las galletas? ¿Por qué tenemos que hacerlo tan difícil? ¿Por qué no podemos nosotros, al igual que el burro, comer paja? El burro no pide pan, solo el hombre quiere comer el pan, debido a que le ha sido dado al hombre hacer un alimento de esto y desechar los residuos. El proceso de la separación, separar la paja del trigo. Ese es el principio más importante de todos. Esto ha sido dado desde la Torá. Siempre tiene que hacer esto dentro de usted mismo. No hay otra manera. Tiene que quemar la paja. ¿Pero cómo? Trabajando sobre usted mismo. El trabajo interior es suyo. Pero no hay que quemar toda la paja. Ahora podría ser un residuo para usted, pero más adelante puede ser alimento, porque la paja es también el alimento para el burro. Yo utilizo trigo para la parte superior de mí y paja que puedo utilizar para mi parte inferior. Por el momento, usted puede utilizarlo todo. Este es el principio más importante. Toda la corrección se basa en esto. ¿Cómo se obtiene la fuerza para hacer la separación entre la paja y el trigo, entre los alimentos y los residuos? Cuanto más trabajemos en nosotros mismos, más correcciones realizamos.
Obtendremos luz más potente, que sea capaz de instigar nuevas correcciones día y noche, día tras día. Por lo tanto, el Creador del mundo, la cualidad de la única fuerza creadora, nos ha dado la Torá y todas las mitzvot. La Torá le ha sido dada a todo el mundo, no hay nada más. ¿Qué son las mitzvot? Hemos visto que la última G inferior es mitzvah. El precepto es el mecanismo, la instrucción, y mientras estamos cumpliendo el precepto, podemos hacer cierta separación entre los alimentos y los residuos. A través de algo en nosotros mismos somos capaces de purificar, de recoger los alimentos y desechar los residuos. El residuo es aquello que no podemos comer ni digerir, y eso es lo que llamamos el mal. Al final, cuando hayamos hecho todas las correcciones que realizamos día tras día, cuando todas las almas en los cuerpos del hombre hayan sido purificadas, llegará la fuerza de Mashiach. Solo entonces ese es el plan de la creación. Cuando uno conoce cómo funciona este plan, podemos ser conscientes de esto cada día y trabajar en la ejecución de ese plan. Esos son los preceptos, las mitzvot. Más adelante veremos también a través de la gematría qué es una mitzvah y cómo está compuesta en las letras hebreas. Es inimaginable la cantidad de principios y detalles que podemos derivar de este idioma y de este código. Y eso nos dará más fuerza para tomar más alimento. ¿Por qué fue hecho de esta manera? ¿Por qué no se nos da y se nos prepara directamente? Eso no estaba en los pensamientos del Creador. Todo es dado en una forma cruda. El hombre tiene que obtener el alimento por sí mismo. ¿Por qué no tenemos árboles de los que crezcan las salchichas y el pan? El hombre primero tiene que convertirse en un humano. Observe a un niño. Todo lo toma con sus manos sucias y lo pone en su boca y no le importa, porque no sabe lo que es. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que crecer. Adán y Java no la necesitaban todavía. ¿Qué alimento les fue dado a ellos desde el principio? Cultivos, todo tipo de cosas. No necesitaban carne de acuerdo a su desarrollo. Alguien puede ser vegetariano porque fue tomado de un determinado lugar de Adán, que es luz, que no necesita carne. O es posible que sea hereditario. O puede ser que alguien elija por sí mismo no matar animales innecesariamente. Y este es un principio también. Herir o matar a un animal está absolutamente prohibido en la Torá. El Ari era tan cuidadoso que no mataba ni un mosquito, ni siquiera piojos o pulgas. Todo tiene un sentido, todo tiene su propia existencia. No lo entendemos, pero incluso está prohibido matar a un piojo. No entendemos el porqué. Podría hablar acerca de esto durante horas, y no es algo mío, lo aprendí del divino Ari, porque ¿de dónde vienen normalmente los piojos? Son un producto del sudor y de los desechos corporales. Cuando alguien no se lava, es entonces cuando vienen los piojos y los ácaros en el colchón. Es como si no estuvieran vivos. Todas estas son cosas muy importantes. Por supuesto, uno tiene que limpiar, pero su existencia también significa, como decimos, que utilizamos los alimentos y ellos son como si fueran el residuo, pero uno necesita el desecho también. A sus ojos son desechos, pero todos ellos son necesarios. Entonces todos, los animales, los insectos, no importa lo feos que sean, a nuestros ojos no pueden ser tocados. Si quiere lo mejor de esta vida, no los toque, ni siquiera un mosquito. Uno no tiene permitido destruir un mosquito. Cuando éste lo molesta, dígale al mosquito, vete y déjame. Deje que otros lo hagan. Si quieren, pero usted no debería. Usted crecerá enormemente espiritualmente, en todos los aspectos, porque se habrá vuelto cuidadoso. Si no le hace daño un piojo, tampoco le hará daño a otro ser humano. Aprenderá a ser extremadamente cuidadoso con la creación, ya que no es suya. ¿Es suyo el piojo? ¿Usted lo creó acaso? Pues no. Es una creación y le pertenece al Creador. Por supuesto, esta es una ley del universo. Cuando come carne, solo debe comer lo que necesita. Después del diluvio se nos permitió comer carne, no porque nos hayamos vuelto peores, sino porque maduramos. Antes de eso era más primitivo. Por supuesto, por un lado, más primitivo, y por el otro lado, Adán tenía todo dentro de sí, pero todavía no había llegado a desarrollarse. Por supuesto, toda esa miseria no tenía que suceder. Adán y Java
pudieron haber experimentado un verdadero desarrollo rápidamente, sin toda esta miseria. Todo depende de nosotros, pero ellos querían probarlo todo. Eso no significa que sea malo. Vamos a aprender cuál fue el pecado de Adán y Java y cuál fue el pecado de Caín. Caín mató a su hermano. ¿Y cuánto hay en nosotros todavía de ese pecado de matar a algo y a alguien? Si se sacudiera a cada uno de nosotros nuestra genealogía, podríamos ver lo que sucedía en la Edad Media, un campo de batalla completo. Todo el mundo se mataba entre sí. ¿Cuántos de estos pecados están ahí todavía? No solo en Europa, sino en todas partes. Y tantas crueldades innecesarias a los animales que hemos cometido. Si empezamos a ser muy cuidadosos con los animales y los seres humanos, vamos a realizar correcciones enormes, de las cuales no somos conscientes, de toda esa miseria, todas las matanzas que tuvieron lugar a partir de Caín. Dispense el máximo cuidado a cada criatura, grande o pequeña. No toque ni un mosquito. Pregunta: ¿qué se hace cuando a uno le pica un mosquito? Respuesta: uno le dice gracias. Tenga cuidado hacia el mosquito, porque es mucho menos inteligente que usted. Tiene que saber que un mosquito solo quiere hacer una cosa: chupar su sangre. También en nuestro mundo el hombre solo quiere chupar. El hombre solo desea recibir. Todo lo que el hombre puede hacer por usted en este mundo, en esta vida, es como una picadura de mosquito. Un campo de concentración es como una picadura de mosquito. Ellos no están corregidos. Por ejemplo, con una sierra cortaban personas vivas. Eso realmente ocurrió. Incluso aquello es una picadura de mosquito con respecto a toda la estructura de la existencia. Porque la gente que aserró a otras personas luego tiene que ser corregida también. Incluso en las nuevas generaciones no tienen escrúpulos, no entienden cómo es que van a tener que hacer correcciones, porque ellos o sus padres hayan hecho estas cosas. Vamos a ver cuáles errores serán transmitidos a sus hijos y cuáles no. Vamos a ver qué es esto. Hay cosas que serán transmitidas a los hijos y otras que no. Todo es de acuerdo con el plan de la creación. Pero todavía no ha llegado el momento de hablar de esto, porque de lo contrario será como una filosofía. Todo lo que usted escucha tiene que llegarle a través de los principios más importantes, y por ahora es cuestión de un poco de fe, y en que usted crea y confíe en lo que le estoy diciendo. Esto ya es muy bueno. Tengo que ser muy cuidadoso de que no voy a pecar o llevarlo a pecar con las cosas que le estoy diciendo. A medida que aprendamos más de los principios, usted será capaz de deducirlo todo para usted mismo, tanto si su acción ha sido buena como si no lo ha sido. Tienes que ser cuidadoso en extremo con todo lo que vive, por no hablar de matar a un animal por diversión, o de coleccionar huevos por diversión. ¿Está hambriento? Tampoco las flores. Todo lo que vive tiene que llevar flores a casa. Deje que todo viva, sea muy cuidadoso. Si usted hace eso y no destruye todo lo que vive, hará enormes correcciones aún sin saberlo. Nunca más toque a un animal o a cualquier otra criatura. ¿Sabe cuántas correcciones directamente desde Caín? Usted llegará directamente a Caín en su conciencia, porque no va a tocar a nadie, mientras que Caín sí que lo hizo. Eso es cuán profundo puede uno llegar a este respecto, incluso hasta Adán. Relacionando con esto está no derrochar los alimentos sobrantes tampoco. No deseche alimentos o sobras al cesto de la basura, porque nadie lo va a utilizar, aun cuando sea multimillonario. Eso también es algo que no se debe hacer. Desde arriba en lo espiritual siempre se ven esas pequeñas cosas en las que estamos fallando. Aun cuando sea muy rico, preste atención a lo que va a hacer con estas cosas. Si usted llega a una fiesta, tome lo menos necesario, solo lo que pueda comer en ese momento. Si usted es invitado a alguna parte, solo tome lo necesario, incluso menos de lo que pueda comer. Pero si se lo han servido y usted ya lo ha permitido, son cosas fundamentales. Uno no puede decir: yo practico la Cábala, pero no voy a prestar atención a la alimentación. Eso es totalmente infantil, y entonces está actuando.
lo espiritual no puede ser separado de los ínfimos detalles que realizamos en nuestro mundo. Imagine que lo inviten a alguna fiesta o a cualquier lugar, o alguien pone mucha comida en su plato. Si usted lo permite, la cantidad en su plato, entonces la tiene que comer. Nuestra educación nos dice que debemos dejar un poco en el plato, porque así demostramos que somos civilizados y educados. Pero no hay que dejar nada en el plato cuando hemos comido, porque nadie va a comer después de nosotros, ¿verdad? Se convierte en un desecho, pero ¿para quién? Para usted, un ser humano, pero no para un gato, un cerdo u otros animales. Tenga mucho cuidado con estas cosas. El Ari dice que si una persona quiere hacerse rica, tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Rico significa tener abundancia en todo lo que uno tiene. Sea cuidadoso con estas cosas. Si es descuidado en estas cosas, nunca tendrá suficiente, ni dinero suficiente, ni otras cosas. Todo está interrelacionado. Todo depende de nosotros. Cada detalle es importante, también lo material. Todo lo que usted posee tiene que ser económico, y eso significa deshacerse de cosas si todavía no son utilizables. ¿Pero por qué? Para usted ya no hay alimento. A sus ojos se trata de residuos. Por ejemplo, alguien puede regalar un yate. Podría estar roto y no querer repararlo. Prefiere comprarse uno nuevo. El yate es como un residuo para él, pero para otra persona puede ser un propósito de vida. Los mundos espirituales y todo está construido de esta manera. El superior recibe algo que es como un alimento, algo que es utilizable, algo que le otorga fuerza, fuerza de vida. Utiliza eso y el resto, que son residuos para él, se los da a otro. El otro también utiliza el alimento y lo que no puede comer, lo que para él, de acuerdo con sus cualidades, no se corresponde con su cualidad, es un residuo y se lo da al otro, a un inferior. Esto no quiere decir que el inferior es, como en nuestro mundo, que el otro sea más rico o mejor. Es la estructura de cómo fueron construidos los mundos. Todo proviene desde el Ein Sof. Solo en el Ein Sof es que proviene de allí el alimento. Por tanto, no tiene que enfermarnos que alguien superior tenga algo superior o mejor alimento que el inferior, porque todo viene desde el Ein Sof. Por supuesto, un peldaño inferior recibe de un peldaño superior. Cuanto más alto es, como un pasaplatos, pero todo viene desde el Ein Sof. Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut, no importa en cuál mundo, esto es lo general. Primero llega a Keter, la primera recepción es Keter. Keter recibe lo que está destinado, lo que es para Keter. El resto, es decir, los residuos de Keter, para el nivel de Keter es que se los pasa a Jochma. Al nivel de Jochma recibe y lo que le corresponde a Jochma, lo que es bueno para Jochma, y entrega el resto, que es un residuo, a Binah. Y Binah lo recibe, lo que es bueno para ella, para Binah, a sus ojos, y así sucesivamente hasta Serampin, de Binah hasta Serampin. Binah solo recibe lo que es para ella, y el resto es residuo para Binah, y lo pasa a Serampin. A nuestros ojos resulta difícil de ver que la madre dé los residuos a su hijo. Pero en realidad es así. Residuos significa que no puede ser usado en uno mismo a su nivel. Por ejemplo, una madre le da alimentos para bebés a su hijo. No es para ella, pero por supuesto que va a comer un poco para mostrarle a su hijo lo bien que sabe. Pero no es para ella, es para el niño. Como hemos visto, la luz descendió desde el Ein Sof en forma de luz directa, y la primera recepción es Keter. Luego otra recibió Jochma, luego Binah, Serampin y Malhut. Y esa es la primera recepción de la luz. Todo en la forma de Keter. Keter contiene en sí a Keter de Keter, Jochma de Keter, Binah de Keter, Serampin del Keter y Malhut del Keter. Y todo tiene 5 o 10. Después de eso hubo otro receptor en el nivel de Jochma, que fue el segundo receptor. Y nuevamente empezamos con Keter de Jochma, Jochma de Jochma, Binah de Jochma, Serampin de Jochma y Malhut de Jochma. Después de eso fue la recepción exactamente igual, pero en el nivel más bajo, de Binah. Binah de Keter,
Keter de Bina, Jochma de Bina, Bina de Bina, Serampin de Bina, Malhut de Bina. 3. Vamos a aprender todo esto. Pero entonces, en un momento dado, el creador del mundo sacudió las 5 sefirot, mezclándolas todas entre sí, no en el principio directamente, sino en cierta etapa en el desarrollo de estas 5 sefirot. En las 3 primeras, la recepción del alimento fue realizada y los residuos fueron a lo inferior. Por ejemplo, Jochma tomó lo que era para Jochma y el resto fue a Biná, y así sucesivamente hacia abajo. Y entonces llegó el momento en que las 5 sefirot ya tenían la capacidad de poder ser mezcladas para crear el ambiente correcto en el que colocar al hombre. Keter, Jochma, Biná, Serampin y Malhut, de Keter y de Jochma, y hasta la mitad de Biná es que recibimos lo bueno, lo que llamamos bueno o alimento. A partir de la segunda mitad de Biná, sea Serampin y Malhut, ya era malo, lo que llamamos comida mala o sin refinar, residuos, para que tenga en cuenta que el desecho para uno puede ser alimento para el otro. Todo es creado en estos dos, bien y mal. Lo que llamamos bien y mal, dar y recibir. Siempre necesitamos dos fuerzas. Pero, ¿qué ha sido hecho en un momento determinado? Todo fue sacudido, por así decirlo, por lo que cada elemento tuvo todo lo que tenía el otro, superior e inferior. Cada uno tiene eso en sí mismo mezclado. Solo solía ser Keter, Jochma, Biná y Serampin y Malhut, pero ahora todo quedó agitado. Y a eso lo llamamos rotura de los kelim, vasijas, y también la caída de Adán. Por lo cual, para Adán también todo subió hasta la primera mitad de Biná. Biná de Biná como si fuera alimento. Está escrito desde el jardín del Edén. Hasta aquí pueden comer, porque comer significa recibir, significa vida. Separación significa muerte, desechos, algo que es para fuerzas impuras. ¿A dónde se dirigen todas las moscas y los carroñeros? A los animales muertos y a los desechos, y no hacia los animales vivos. ¿El carroñero va al león? No. Este teme a todo lo que vive, excepto tal vez los ratones pequeños o algo así, pero prefiere los cadáveres, porque es alimento para ellos. En la Torá, alimento significa zibuk, acoplamiento o interacción con los